Bueno, pues estamos listos en el estudio con la visita del licenciado Sergio Moctezuma de Prodeco. Hoy vamos a platicar sobre la publicidad engañosa, segunda parte, estas prácticas publicitarias para las cuales supuestamente tenemos instituciones gubernamentales que están abocadas a proteger nuestros derechos como consumidor de la a veces voraz búsqueda de ventas a través de mecanismos publicitarios que, si bien no son falsos, son engañosos y por ende pues también podrían considerarse tendenciosos. La verdad es que la mercadotecnia sobre la cual soporta esta parte de la publicidad su trabajo es a veces mágica, de verdad mágica, para salvar estos aspectos de la ley y de todos modos seducir al consumidor. Estamos inermes ante la publicidad, dicen algunos, así es que si ya de por sí somos tan vulnerables, pues por lo menos que no nos engañen, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, Javier. Realmente acabas de dar con el punto medular. La información o publicidad engañosa se basa particularmente cuando en ocasiones pues la información es inexacta, artificiosa, tendenciosa o simplemente exagerada, de tal suerte que el consumidor se deja ir seducido ante ese tipo de prácticas de publicidad de información y piensa que entonces le van a cumplir. Sin embargo, eso no se traduce en un resultado. Y como consecuencia, pues no se puede comprender más que ese tipo de prácticas, pues se traducen en un engaño para el consumidor, que agravia, por supuesto, los derechos y los intereses económicos de los consumidores. Pero ahora bien, aquí viene la parte fundamental. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece sanciones realmente algo elevadas para este tipo de proveedores, yo podría denominarles mentirosos. La sanción que establece como mínima es de 138,000 pesos hasta 3,881,000. Inclusive nos dice la ley, Javier, que en casos particularmente graves, pues viene la clausura total o parcial. Y va más allá, dice, en caso de reincidencia, se sancionará, fíjate, al infractor con una multa de hasta el 10% de los ingresos brutos totales obtenidos en el ejercicio inmediato, en el ejercicio fiscal inmediato anterior, de tal suerte, pues que a mí me gustaría también que la autoridad, de manera continua, porque así lo establece la ley, nos compartiera qué tipo de proveedores cometen este tipo de prácticas abusivas, pues para que el consumidor tome sus debidas precauciones y no se deje seducir tan fácilmente. Y fíjate que esto es interesante porque cuando uno en este país trata de poner un negocio, pues se enfrenta a tantísimas trabas, a tantísimos problemas, a tantísimos obstáculos, y después de todo esto, yo no recuerdo, he revisado 2 o 3 incubadoras de negocio, no me acuerdo alguna de ellas que te implique o te involucre un módulo informativo sobre lo que es la Ley Federal de Protección al Consumidor. O sea, muchos llegan, abren su negocio, trabajan, se esmeraron en muchos asuntos, pero desconocen totalmente lo que la ley dicta, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en que puedes incurrir con facilidad y por ignorancia u omisión en una infracción. Entonces, como que deberíamos también de forzar o promover la cultura en los mismos comerciantes, ¿no? Que muchas veces no tienen la intención de robarle ni de engañar a nadie, pero no conocen la ley. Estaría fabuloso, Javier, que realmente la autoridad, la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando menos 2 veces al año, impartiera talleres de concientización acerca de cuáles son, porque no los derechos, pero también las obligaciones de los proveedores de bienes, servicios y productos, para que de alguna manera estén conscientes que esos son los derechos contenidos en la ley, bueno, en este caso para los consumidores, pero también por otro lado, mira, proveedor, también a ti te vincula al exacto cumplimiento de este tipo de ordenamientos, de tal suerte que vete en una línea vertical para evitar que vayas a quebrantar la ley y como consecuencia pues al rato te estén molestando o simplemente imponiendo sanciones. Pero ahora bien, Javier, ¿cuáles serían como este tipo de prácticas de publicidad e información engañosa que son muy frecuentes? De hecho, algunos consumidores nos han manifestado que hay algunos proveedores que ofertan algunas cuponeras de descuento, es decir, las cuponeras las venden en 99 pesos para efectos de que el consumidor acuda a ciertos restaurantes de aquí de la ciudad de Tijuana, inclusive en algunos otros municipios, con la finalidad de que de pronto le van a dar un platillo a determinado precio y también descuentos en bebidas, de hecho lo puntualiza. Sin embargo,
cuando el consumidor pretende ser efectivo, particularmente en las bebidas, nos han referido a los consumidores que de pronto llegan, el mismo encargado o el mesero y le refiere, ese cupón no aplica, ¿por qué? Porque usted pidió una bebida con graduación alcohólica y no incluye, oiga, pero la publicidad no está insertada, sí, pero no incluye la bebida alcohólica, de tal suerte que esa publicidad es publicidad de información engañosa, porque si refiere que el platillo estará a tal precio y por otro lado un descuento en bebidas, pero no puntualiza que no incluye las bebidas alcohólicas, se puede comprender que entonces son toda la gama de bebidas. Oye, porque pero no te establece una limitante, ¿y Javier. quién es el responsable ahí? Porque, por ejemplo, este tipo de cuponeras muchas veces son organizadas por una tercera parte, es decir, por otra empresa que no es la que vende los alimentos, logra reunir a varios restaurantes para que se incluyan en esa promoción de la cuponera y a la mera hora puede incurrir en errores el que imprimió, no propiamente el restaurante. ¿Ahí quién es el responsable? Ok, mira, Javier, diste con una parte vital. Por lo pronto, el principal responsable es el proveedor que esté insertado en esa publicidad. El proveedor debe de tomar las debidas precauciones que cuando contrata ese tipo de publicidad para que a un tercero, como tú lo expresas, la despliegue o la comercialice, tiene que cerciorarse que no contiene algún tipo de error, de algún tipo de información que no corresponda pues, a la realidad, de tal suerte que cuando el consumidor ya le llega como destinatario final o como consumidor final esa cuponera, el consumidor tiene la entera libertad de hacerla efectiva y por supuesto el proveedor que está contenido en esa publicidad, que es el restaurante con determinada denominación, tiene la obligación de cumplirla. Ahora bien, el proveedor puede argumentar, disculpe, pero viene un error y el error fue de la impresión. Sí, el consumidor respuesta es, esa no es mi responsabilidad, yo no las hago, yo solamente la compré y si usted tiene algo que reclamarle en todo caso, tendría que demandarle directamente al intermediario que le insertó la publicidad para efectos de comercializar esas cuponeras, Javier. Pero de que hay un responsable, sí lo hay. Pero ahora bien, vamos a establecer que el consumidor es más consciente. Cuando presenta una reclamación, la puede presentar en contra de los dos proveedores, del que le comercializó la cuponera y del restaurantero que no le hizo efectiva la promoción o el descuento insertado. De tal suerte que ya estando ahí, ante la autoridad y el mismo consumidor, pues ahora sí entre ellos tienen que llegar a una conciliación para efectos de brindarle un resultado satisfactorio al consumidor. ¿Y qué pasa si el proveedor final dice, el que aparece en la cuponera, dice, oh, no, yo no, esos cupones no son míos, no están autorizados, yo no sé quién los hizo? ¿Cómo le haces ahí como consumidor? Porque muchas veces puede ser un fraude, ¿no? Puede haber alguien que se pase de listo, imprima un chorro de cupones y se ponga a vender. Porque eso es muchas veces lo que teme la gente. ¿Cómo te voy a comprar algo? No sé ni quién eres, ¿no? Correcto. Vamos a suponer, sin conceder, que es el ejemplo que tú nos estableces, Javier. Definitivamente el restaurante en ese momento no tiene la obligación de hacerlo efectivo. Sin embargo, el mismo consumidor puede presentar una reclamación ante la misma autoridad de tal suerte que cuando acuda el que le comercializó la cuponera, que normalmente son personas físicas y están registradas ante la autoridad fiscal, bueno, puede exhibir el contrato en donde ese proveedor le generó ahora sí la relación comercial de tal suerte que dijo, bueno, imprímeme determinadas cuponeras. Así es que con esa prueba tan confiable y fidedigna, el proveedor del restaurante no se puede echar para atrás en caso de que así sea. Pero es muy posible que cuando se le reclame al que le vendió la cuponera, pues efectivamente simplemente ni se presente porque son personas defraudadores. Que puede ser el caso, ¿verdad? Que puede ser el caso, pero también las papitas, los cereales o las galletas que de pronto vienen incluidos en su empaque, que incluye determinado contenido del peso total y el consumidor de pronto compra las papitas y se da cuenta que no pesan los 58 gramos que contiene su publicidad. Ahí estamos frente a una publicidad e información engañosa, Javier. ¡Qué barbaridad! Así es que... Oye, pues mira, con tanto que se hace en nuestro país de este tipo de negociaciones y de forma de comercializar los productos, pues la Procuraduría no tendría tiempo, ni gente, ni personal, ni presupuesto para atender todos los casos, ¿eh? Fíjate, Javier, que lamentablemente los abusos suceden de manera frecuente porque los consumidores lo consentimos. Cuando realmente evolucione la cultura de la reclamación,
de poner el dedo en la llaga y de que esos proveedores rindan cuentas, te aseguro que en ese momento habremos contribuido a establecer un freno a este tipo de prácticas abusivas. Sin embargo, la autoridad pues es la obligación de atender las reclamaciones, así es de que vamos a suponer que no se dieran abasto, pues esa es responsabilidad de ellos, porque el consumidor puede hacer efectivo su derecho. Bueno, perfecto. Sergio, muchísimas gracias. De nada. Más adelante vamos a tener la oportunidad de probar cómo funciona el sistema, a ver si es cierto, con una reclamación sencilla, pero vamos a ver Claro. que se ponga en práctica, ¿no? Excelente. Sergio, ¿nos das tus números de contacto, por favor, si eres tan amable? Con gusto, es el 688-0987. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Sergio Moctezuma de Prodeco, aquí en Como Cada Mañana. Vamos a continuar contigo, Lidia. ¿Qué nos tienes?